Ahí ya me puedes ver. No, profe. Por cámara, espérame si ya se inició la grabación. Sí. Y voy a compartir pantalla. Hold on one second. Y ahí ya puedes ver la pantalla. Ahora sí, profe. Ya. ¿Sí? Listo, perfecto. Entonces, pero bueno, espérame, yo voy a como a cancelar acá la cámara porque a veces me interrumpe como la velocidad y lo que me interesa es la pantalla. Listo, perfecto. Entonces, bienvenidos para todos mis chicos. Técnico laboral en servicios y operaciones microfinancieras. En este caso, confirmo, tenemos los aprendices de la ficha 561 y 562, ¿correcto, Sandra? ¿Tú de qué eres? 62. Perfecto, listo. Entonces, antes que nada me presento, mi nombre es Geraldine Jiménez, voy a ser la instructora eh, que los va a estar acompañando durante estas clases en el área de bilingüismo. Vamos a vernos aproximadamente ya lo que nos queda este año, cada semana, todos los miércoles, bueno, ya dependiendo de lo que logre hablar con Ana, pero lo más seguro es que sí mantengamos este horario de los miércoles de 3 de la tarde a 4:30, ¿listo? En un principio nuestras clases serán un poco más extensas mientras empezamos a cogerle como el tiro al inglés y posteriormente estoy segura que ya como van a hacer repasos de los temas que vemos al inicio, pues se nos va a facilitar. La idea de nuestras sesiones siempre va a ser poder explicar los temas, me gusta hacer ejercicios, despejarle dudas, hacer prácticas, de tal manera que ustedes tengan una facilidad a la hora de desarrollar sus evidencias en plataforma. ¿Listo? Por mi parte, soy instructora del área de bilingüismo ya hace aproximadamente 7 años. Con el SENA he trabajado en diferentes áreas, tanto presencial, virtual, complementaria, técnica, y he acompañado pues varios procesos. En este caso tengo varios programas de formación técnico-tecnológicos en el ámbito virtual en este año y actualmente vivo en Bogotá. Tengo 3 hijos, un perro que de vez en cuando, bueno, ese no hace tanto ruido, más de pronto una gatica que de vez en cuando sí llora por allá por el fondo, pero bueno, eso es por parte mía. Así que me alegra muchísimo tenerlos acá, poderlos acompañar en esta nueva etapa. Sé que ustedes si están acá es porque ya están llegando a la parte final de este programa, ya lo que queda es un esfuerzo más. Así que los invito, sé que a algunos no les gusta de pronto el inglés o no se identifican mucho, pero no quiero que esta sea una razón por la que ustedes de pronto abandonen el programa, sino con mayor razón que ustedes puedan demostrar esas habilidades y lo que necesiten estaré disponible para colaborarles en todo lo que pueda. Para este nivel que vamos en nuestra primera parte, recuerden que vamos a estar en ese caso en el módulo 3. Espérame un segundo, yo le doy ingreso aquí a... Creo que hay una chica, Gira, que está intentando ingresar. En ese caso, competencias claves de inglés que vamos a estar manejando. Interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas. Los resultados de aprendizaje de inglés para esta primera parte que vamos a estar manejando son dos. Comprender información básica oral y escrita en inglés acerca, en el momento, Ana María, hold on one second.
Comprender información básica oral y escrita en inglés acerca de sí mismo, de las personas y de su contexto inmediato en realidades presentes e historias de vida. Y nuestro segundo resultado vendría siendo describir a nivel básico de forma oral y escrita en inglés personas, situaciones, lugares de acuerdo con sus costumbres y experiencias de vida. Digamos que a grandes rasgos estas son las competencias y los resultados que esperamos conseguir con las evidencias que vamos a venir manejando. Manejamos tres tipos de evidencia en inglés que son como de conocimiento, generalmente son cuestionarios. Tenemos evidencias de proyecto que ya vienen siendo como videos, folletos y demás. ¿Listo? Entonces, siempre vamos a estar manejando más que todo la parte oral, como por ejemplo en la parte de videos, ¿listo? Y la parte escrita. Acá la invitación es para que sea lo que sea, si es un video, si es un escrito, si es una descripción, lo hagan ustedes mismos. Sabemos que existen muchas herramientas que hoy en día pues nos ayudan a hacer los textos y traducirlos, pero realmente lo que yo quiero es que ustedes aprovechen esta oportunidad y envíen y realicen sus evidencias ustedes mismos, ¿vale? Acá tenemos una descripción de esta guía respecto al área de inglés. Durante el desarrollo de las actividades se debe comprender vocabulario y expresiones en inglés en contextos personales, acorde con nivel principiante a 1.2, de acuerdo con el marco común europeo. La construcción de los diferentes programas de la formación en inglés emplea el marco común europeo. Ustedes saben que es como una forma que tenemos para evaluar el nivel de inglés o determinado idioma a nivel mundial. ¿Listo? Adicional, se combinan elementos lingüísticos y comunicativos de acuerdo con información personal, rutinas, descripción. En un inicio, nuestras actividades van a estar enfocadas más que todo como a cosas generales, describir a un familiar, describir la ciudad, hablar de algún lugar, ¿listo? Y poco a poco vamos a ir integrando esos mismos aprendizajes a ámbitos más laborales. Entonces ya de pronto describir una profesión, describir nuestras funciones que esperamos cumplir con el programa satisfactoriamente y demás. ¿Listo? La duración aproximada es de 96 horas para esta primera parte o esta primera guía de este módulo. Tenemos el diseño curricular. Ustedes saben que pertenece al módulo 3, pero recuerden que con las demás competencias ustedes están en el módulo 2, ¿vale? Creo que de hecho en la guía 4, pero no se les olvide que en la parte de inglés lo vamos a estar manejando como algo totalmente independiente del cronograma que ustedes están manejando con el resto de las competencias. Entonces, esto vendría siendo la guía de aprendizaje 1 de inglés. Acá quiero hacer como un stop porque quiero mostrarles, no sé si se me cerró, pero denme un segundito. Acá espero que no se me haya cerrado ya. Bueno, voy a mostrar con la 561, por ejemplo. De pronto una que otra cosa la vean diferente, recuerden, porque pues yo tengo acá el usuario como instructora, ustedes lo tienen ya como aprendices. Esperemos que no se me haya cerrado, no. Y entonces, como les comentaba, ustedes vienen manejando por acá la guía 4 que está en el módulo 2. En ese orden de ideas yo ya les activé el módulo 3, pero recuerden que es más que todo por la guía de inglés, que esa la estamos trabajando desde ya. Aquí tenemos la guía de aprendizaje 1 y 2. La 2 todavía la tengo oculta para que no se me vayan a confundir. ¿Listo? Y aquí es donde podemos ver la guía de aprendizaje de inglés y las diferentes actividades que vamos a realizar por semana. Entonces, la primera semana, que sería esta, vamos a realizar cuestionario y video presentación. La siguiente será un folleto. La siguiente otro cuestionario y un video. Y la siguiente una crónica. Estas son las evidencias correspondientes a la primera guía de aprendizaje. Y ahorita les muestro un cronograma. ¿Listo? ¿Qué quiero que tengan en cuenta acá? El material de formación. Acá ustedes pueden encontrar obviamente todo el material de formación activo, pero pues yo les voy a recomendar obviamente la parte de inglés. Quiero que aprovechen esa plataforma
porque es muy interactiva. Estos materiales de formación de inglés no vienen siendo tan, digamos que tan teóricos, sino son más interactivos. Entonces es importante que ustedes empiecen a practicar. Incluso, espérame, si se dan cuenta, tiene, bueno, yo acá lo voy a bloquear, tiene la opción que les permite como ustedes practicar el audio, ¿cierto? Y diferentes temas que les ayuda a ustedes. A veces, por ejemplo, yo puedo hasta poner a mis hijos a practicar con estas herramientas, ¿listo? En donde tiene contextualización, significa que primero como que les da información sobre, acá en este caso, sobre 4 personajes, información que básica. Entonces, ahorita que yo les explique, por ejemplo, las primeras evidencias que vamos a hacer, se van a dar cuenta que va a ser relacionada con información básica. ¿Listo? Ellos están presentando qué es lo que van a tener que hacer ustedes básicamente en las primeras evidencias, presentarse o presentar a alguien más. Acá tienen ya, digamos, ejercicios de comprensión, de práctica, otra práctica 2. Entonces, la invitación es a que utilicen esto, incluso, como les digo, no solamente para ustedes, sino de pronto pueden utilizar eso para sus hijos, familiares, amigos y demás. ¿Listo? Acá tenemos pues diferentes temas como how often do you study English, the place where I live, what are you doing, ok. Y la idea es que mantengan como el orden. Estos son actividades de repaso y de refuerzo. No tienen nada que ver con las evidencias que ustedes tienen que realizar. Pero sí la invitación es que aprovechen estos espacios para que puedan practicar y desarrollar con mayor facilidad sus diferentes evidencias. ¿Ok? Continuando acá, permítanme, yo vuelvo a ampliar acá pues la plataforma. Continuando acá tenemos entonces el módulo 3, entonces ya saben, obviamente ustedes en el resto están trabajando en módulo 2, solamente en la parte de inglés vamos a estar ya en el módulo 3, que es la guía de aprendizaje 1. Inició este lunes 21 de octubre y finaliza el 17 de noviembre. La primera guía, ¿vale? Actividad de aprendizaje, identificar situaciones cotidianas y futuras a través de una interacción social, oral y escrita. Y tenemos en total las 4 evidencias. Voy a mover esto por acá. Las 4 evidencias que son las 6, perdón, evidencias que les mostré ahorita. ¿Cuál es la idea? Que estas 6 evidencias ustedes empiecen a organizar porque son las que debemos desarrollar de aquí al 17 de noviembre. Es decir, menos de un mes, si se dan cuenta. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Acá este cronograma es el que yo les he creado a ustedes. Entonces, esta primera semana vamos a desarrollar el cuestionario. De hecho, algunos chicos ya estuvieron desarrollándolo porque ya estaba activo a partir del lunes. Y ahora la videopresentación. Estas dos son actividades que la idea es que desarrollen dentro del 21 al 27 de octubre. ¿Listo? Y acá adicionalmente, les coloqué las fechas en las que van a realizar ustedes o vamos a tener las clases que van a ser los miércoles, si se dan cuenta, el 23, el 30, luego el 6 de noviembre, 13 de noviembre y así sucesivamente para que ustedes ya se puedan organizar mejor con sus labores y sus otros compromisos. Luego vamos a ver sobre folleto, luego nuevamente el cuestionario, en fin, todo esto, lo ideal es que ustedes se organicen para que lo puedan enviar a más tardar el 27 de octubre, las primeras 2 evidencias, luego la siguiente el 3 de noviembre y así sucesivamente. Porque sí, efectivamente el plazo máximo de todas va a ser el 17 de noviembre, mis chicos, pero no quiero que ese día se nos empiecen a acumular porque son 6, entonces de pronto que usted solo alcanzó a hacer una, si se dan cuenta van a ser 2 videos que van a tener que realizar. No son complicados y no soy tan exigente porque prefiero que sea de pronto un video corto pero que usted mismo lo haga y no que de pronto busque otras herramientas, pero sí es importante el realizar algo y preferiblemente que sea a tiempo, ¿listo? Para evitar que se nos acumule las evidencias.
Y tener mucho cuidado. Yo a nivel de las clases, a medida que vamos pasando las clases, al final de las clases les voy a compartir, en este momento, el día de hoy no, porque pues solo algunos han respondido el cuestionario, pero sí la idea es que a partir de la próxima semana yo les comparto el listado y les digo, listo, miren, estas son las evidencias que ya han enviado los que están aprobados, los que no me han enviado nada, o si alguno debe corregir algo. ¿Listo? Igual, la invitación es a que ustedes estén pendientes en plataforma para que revisen por si tienen que corregir alguna actividad, que en ese caso se les dejará el comentario de qué debe, por lo general, digamos que en los videos, por ejemplo, enviaron mal el link o no me dejó, o hacen un video y lo publican en YouTube, pero lo publican en privado, entonces cuando yo lo voy a ver no me permite abrirlo y demás, ¿listo? Entonces es más que todo ese tipo de errores los que se presentan, no es que de pronto yo les diga, mejora tu pronunciación y vuelve a grabar, no, porque sé que en este caso pues el nivel de todos es totalmente diferente y tampoco soy súper exigente como tal, y menos en esas primeras evidencias. Listo, hasta ahí mis chicos, dudas, preguntas. No, profe. Listo, perfecto. Entonces, manos a la obra, vamos a iniciar. Recuerden que esta presentación yo se las cargo el día de mañana junto con la grabación para que ustedes la puedan tener. Yo generalmente la guardo en PDF de acuerdo a los apuntes que tomemos en el transcurso de la clase. Vamos a empezar entonces with the verb to be. So you know that the verb to be is going to be or is the verb ser and estar. Básicamente el verbo to be es el verbo ser y estar, ¿cierto? Esa es una ventaja porque es un verbo de promoción que nos explica dos verbos en uno. Siempre los pronombres, ¿cierto? Son los mismos, ¿cierto? No cambian, esa es una ventaja. I, you, que es yo, you, usted o tú. Tengan en cuenta que en inglés no hay diferencia entre tú, te, o usted. He, que es él, she, ella, it, esto, haciendo referencia a objetos o animales, pero solamente uno, ¿vale? Solamente cuando es en singular. We, nosotros o nosotras, they, ellos o ella. Y acá me repiten el you porque el you también sirve para ustedes. Pero a nivel gramatical es lo mismo, ¿listo? Es decir, es el mismo usted para referirse a uno o ustedes para referirse a varios. Cada pronombre tiene, o estos pronombres son conocidos también como el sujeto, ¿listo? Que es lo que realiza la acción en una oración. Cada pronombre tiene su verbo to be. En este caso, se debe respetar el verbo to be que se le asigna a cada uno de ellos. No podríamos intercambiarlos como tal. I am sería yo soy o yo estoy. Recuerden que el verbo sirve para decir dos en uno, ¿cierto? Tanto ser como estar. I am, you are. ¿Qué vendría siendo entonces el you are? ¿Qué significaría ese you are? You are resistant. ¿El qué, perdóname? You are es ustedes están. Usted, ajá, acuérdense que el you sirve para usted, ¿cierto? Uno o ustedes, que son varios. Entonces, ustedes están o ustedes son, ¿cierto? Porque sirve para ser o estar. He is vendría siendo él es o él está. She is, ella es o ella está. It is, esto es o esto está. We are, nosotros somos o nosotros estamos. They are, ellos son o ellos están. Y you are, ustedes son o ustedes están. Entonces miren que ahí vamos a encontrar el verbo to be separadito, ¿cierto? O existe la abreviación. En inglés se utiliza mucho la abreviación que es para hacer como más cortas las palabras. Se unen dos palabras, ¿listo? Pero el significado es el mismo. I am or I'm, you are or you're,
his o his, she's, its, we're, their, and your. ¿Listo? Y si son negativos, lo que vamos a hacer es agregarle el not después del verbo to be. Pero no se preocupen, ya les voy a explicar. Vamos primero acá con el afirmativo. Entonces, para hacer oraciones siempre vamos a encontrar oraciones afirmativas, oraciones negativas y las interrogativas, que serían las preguntas. En este caso, yo lo que les doy es la estructura de una oración afirmativa, que vendría siendo el sujeto, lo que arriba en la tabla encontramos como pronombre, el verbo to be, que vendría siendo am, is o are, dependiendo del sujeto, y el complemento. She is very beautiful. Ella es muy bonita. En este caso estoy usando el is como para decir es, como el ser. Voy a salir de acá porque lo que yo les decía, siempre como que tomamos apuntes en clase. Entonces, por ejemplo, yo podría decir acá, she's very beautiful, acá vendría siendo como un ser. Pero yo podría decir, she's in the park. ¿Qué significaría she's in the park? Ella está en el parque. Muy bien, ella está en el parque. Es decir, que esto sería un ejemplo del verbo to be, pero ya no como ser, sino como estar. ¿Sí ven? Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Que cuando vamos a usar el verbo to be para estar es porque estoy en algún lugar, ¿cierto? En ese caso, yo estoy en la casa, mi mamá está en el, no sé, digamos que en el trabajo, mi esposo está en el bus, ¿cierto? Para indicar que está en algún lugar. Y el ser, pues si es bonita, es cuando lo vamos a usar para describir. Es alta, es bonita, es inteligente, es amable, es alegre, ¿cierto? Entonces ahí es donde quiero que vean que de hecho el verbo to be es el mismo, solamente que por contexto puede ser, valga la redundancia, el ser o puede ser el estar. Algo que debemos tener en cuenta es cuando vamos a decir una ocupación. Si vamos a decir una ocupación, vamos a utilizar el artículo a o an. Ambos significan un o una. Listo, ambos. No es que a signifique un y an una, no. Ambos significa una o un. La diferencia es si uso el uno o el otro, a o an, es con qué letra comienza la siguiente palabra. En este caso, she's a teacher. Ella es una profesora. Resulta que el abecedario se divide en dos tipos o divide las letras en dos tipos. Unas que son las vocales A, E, I, O, U y todo lo demás son consonantes. ¿Listo? Que sería la B, la C, la D. Lo que no son vocales son consonantes. Cuando la siguiente palabra comienza con una consonante, pues en este orden de ideas vamos a utilizar a. ¿Listo? She is a teacher. Ella es una profesora. Pero si por el otro lado comienza con una vocal, entonces hagan de cuenta que las vocales se odian. Entonces acá quedaría, si coloco solo la A, la siguiente palabra comenzaría con otra A y se odian. Entonces la N llega para separarlas. She's an actress. Ella es una actriz. ¿Listo? Entonces miren que acá ambos significan una profesora, una actriz. Si yo, por ejemplo, ya no voy a hablar de she, sino de él, entonces voy a decir he is a teacher. ¿Qué significaría he is a teacher? Él es un profesor. Muy bien, él es un profesor. Miren que estoy usando acá el a y significa una porque estaba hablando de ella. Y acá también utilizo el a, pero significa un porque estoy hablando de él. ¿Listo? Acá lo mismo, si yo voy a decir él is an actor, que sería la profesión. En ese caso, pues sería lo mismo. Acá es una actriz, porque comienza con vocal, y acá un actor, pero por lo que comienza con vocal. Entonces, lo que me define si utilizo a one, en realidad
es la letra con la que comienza la siguiente palabra, pero ambas son un o una. ¿Listo? Acá de nuevo ampliamos. Y tenemos entonces acá otros ejemplos. Voy a pasar esto por acá. I am tall, yo soy alta. I am a teacher, yo soy una profesora. I am in my house, yo estoy en mi casa. Prácticamente esto es lo mismo que les dije acá al inicio sobre el uso de ese verbo to be, ya sea como ser o como el estar. ¿Ok? Listo, perfecto. Vamos entonces acá. Bueno, algo respecto a la edad. Generalmente nosotros decimos la edad con el verbo tener, ¿cierto? Yo tengo 34 años, mi mamá tiene 58 años, mi hija tiene 5 años, pero en inglés no lo vamos a decir con el have, que prácticamente es el verbo tener, no. Recuerden que en inglés vamos a decirlo con el verbo to be. Es que no se dice tanto como tener tantos años, sino ser tantos años de viejo. ¿Listo? Entonces, por ese contexto es que lo vamos a mantener siempre con el verbo to be. No con el verbo tener, I have 20 years, no, sino I am 20 years old. ¿Listo? My mother is 50 years old. No con el has, que es el tener. I am 30 years old. He is 26 years old. Este es un error que suelen cometer muchas veces y es siempre la costumbre de estar como colocando ese verbo tener en la edad. Hagan de cuenta que el verbo tener prácticamente hace referencia a esos objetos más que todo que podemos, que poseemos. Entonces yo tengo un portátil, yo tengo 4 colores, ¿cierto? Cosas que poseemos, pero no, en este caso no son referentes a la edad. Siempre la edad con el verbo to be. Y por otro lado tenemos las oraciones negativas que van a estar con el sujeto, subject. Miren que la idea es que yo les doy siempre la estructura y ustedes lo que van a hacer es reemplazarla. Sujeto, que sería el mismo pronombre, verbo to be, el not y el complemento. She is not very beautiful. Ella no es muy bonita. Tengan cuidado porque en español nosotros mencionamos primero el no. Decimos she, digamos que, diciéndolo en español es ella no es. Pero en inglés hay que respetar esa estructura. Va sujeto, verbo to be y luego decir la negación not. No puedo decir she not is very beautiful. No, no, no. Tenemos que respetar esta estructura. She is not very beautiful. ¿Listo? Algo importante es que, como les dije al inicio, se pueden abreviar cosas, es decir, unir dos palabras para hacerlas más cortas. Una opción es dejar todo separado. She is not very beautiful. Otra opción es unir en este caso el sujeto con el verbo to be, como lo vimos en la tabla inicial, ¿cierto? She's not very beautiful. O unir el verbo to be con la negación, is y el not, que nos queda she isn't very beautiful. Tengan cuidado porque se unen dos palabras, entonces no vayan a decir, bueno, she isn't, y que uní este con este, profe. No, listo, unimos dos palabras, ya sea ese verbo to be en este caso, o con el she, o con el not, o ya, si quieren, dejarlo separado. Estas tres opciones son válidas y pues las tres significan exactamente lo mismo. Acá abajo les doy como la información de la forma de abreviar. Tengan en cuenta que el am no se puede abreviar con el not. El am se puede abreviar con el I, ¿cierto? Así como estaba en la tabla, I'm, pero no acepta la ayuda del not. Es decir, siempre va a quedar separado, I am not. El is, si se puede unir con el not, nos quedaría isn't. Y el are también se puede unir con el not, nos quedaría aren't. ¿Ok? Y por otro lado, tenemos las interrogativas. Las interrogativas son para las preguntas. Las voy a explicar, pero no las vamos a abarcar mucho porque todavía no las vamos a usar. Pero prácticamente inician con el verbo to be, luego tenemos sujeto y el complemento.
Algo a tener en cuenta que es muy importante es que en inglés solo utilizamos el signo de interrogación al final. ¿Listo? No vamos a usar ese del inicio, no, ese es para el español. En inglés solamente al final. Y sí es obligatorio, ¿vale? Is she very beautiful? Y ahí ya tenemos con el mismo ejemplo que hemos venido manejando, la afirmativa y la negativa, pues la pregunta, ¿is she very beautiful? ¿Es ella muy bonita? Este tipo de preguntas se van a responder con el sí y el no, ya sea yes, she is, como que se confirma si ella es, o no, coma, she is not, ella no es. Are Rosa and Juana in the class? ¿Están Rosa y Juana en la clase? Yes, they are. O no, they are not. Miren que cuando es negativo hay que confirmar de nuevo la negación. El primer no es el no de respuesta, es decir, no lleva T, es NO, ¿cierto? Pero el segundo not, si es el not de oración, entonces eso sí es they are not. Recuerden pues que pueden abreviarlo también. No, they aren't, por ejemplo. ¿Listo? Y no habría ningún problema. Antes que nada, quiero, digamos, que reconozcamos la importancia de identificar adecuadamente el sujeto. No es lo mismo que me den ejemplos o oraciones con el sujeto tal cual, permítame, que creo que hay personas en sala. Listo. No es lo mismo que me den los ejemplos con el she, con el he, porque es mucho más fácil. Pero cuando ya me cambian el sujeto por ejemplo, por el Pedro, por el María, por el José, entonces ya tengo que identificar. En este orden de ideas, por ejemplo, María vendría siendo o hace referencia a ella, a she. Y por lo tanto el verbo to be es is. Espérenme en un momento que me respondió, creo que la profe Ana. Sí, efectivamente tenía clase con ella, pero me dijo que solamente hoy. Espérenme un segundo. Listo, continuamos entonces acá en nuestra clase. Listo, entonces como les comentaba, no es lo mismo que nos digan el sujeto solamente, sino que ya de pronto sí nos mencionan algo que nos reemplace ese sujeto. Por ejemplo, cuando yo hablo de Pedro y Juan, ¿a qué hago referencia? ¿A qué sujeto hago referencia? A yo, tú, él, ella. ¿O a qué sujeto hago referencia como tal? Sandra, creo que ibas a decir algo. ¿A cuál? Profe, me Ahí, que se te escucha como Profe, entrecortado. ¿cómo es la pregunta, por favor? Cuando hablo de Pedro y Juan, ¿a qué sujeto hago referencia? Recuerden que los sujetos vendrían siendo los mismos pronombres. I, you, he, she, it, they, and You, we. You, no sería el you. Voy a we poner. sería, porque serían ellos, ¿verdad? ¿O no? Bueno, serían ellos, sí, pero ¿cómo se dice ellos? No es we, sino they. Vendrían siendo ellos. Ajá, es they. Entonces aquí para mis chicos que de pronto acabaron de entrar, recuerden, estos serían los pronombres. Voy a copiarla y de pronto la pego acá abajo. Tararara, para que la tengan como, pero la voy a recortar como para que la tengan acá. Estos que son los pronombres. Entonces la idea es identificarlos cuando lo de uno o del otro. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, Pedro, cuando hablo de Pedro y Juan,
Me están hablando básicamente de ellos. ¿Y cuál sería entonces el verbo to be en este caso? El verbo to be de they, ¿cuál sería? Are. Are, muy bien. Are, sí señora, ¿cierto? They are. ¿Por qué quiero que identifiquen esto? Porque si se dan cuenta, el verbo to be depende del sujeto. Entonces no podría yo tener una oración que me digan Pedro a Juan, ¿cierto? Y que ustedes me coloquen is, no sé, is in the park, están en el parque. Ustedes no ven, profe, ese es el verbo to be, no, ¿cierto? Porque es que es identificar a quién hace referencia, como lo hicimos acá, que identificaron que era ellos, y por lo tanto que el verbo to be no es is, sino vendría siendo are. ¿Listo? Esa es la importancia, identificar adecuadamente el sujeto. Cuando hablamos de Rosa y Juana, ¿de qué sujeto estamos hablando? Si hablamos de Rosa y Juana, acuérdense que estaríamos hablando de ellas. ¿Y cuál de estos sujetos hace referencia a ellas? Sí, profe. Y No, el she es para ella solita. She es para ella solita. Ellas ven haciendo they, el mismo they, ajá. Y acuérdense que el they es para ellos o ellas. They en ese caso. Y pues ya sabemos que they utiliza el mismo verbo to be, are. Entonces yo puedo decir esta misma oración, pero entonces con Rosa y Juana. Rosa and Juana are in the park, ¿cierto? Ahí en este caso acuérdense que el they sirve para ellos o ellas. Lo mismo pasa con el we, nosotros o nosotras, ¿cierto? Digamos que los que cambian de género realmente vendrían siendo he, que es para él, pero cuando estoy hablando de un solo hombre, she para ella, pero cuando estoy hablando de una sola mujer. ¿Listo? De resto, pues generalmente sirve para nosotros, nosotras, ellos o ellas, usted, ya sea mujer o sea hombre. No tiene, digamos que ahí confusión. Si hablo de José, ¿de quién estaría hablando? I, you, he, she, it. Si el libro parecen reales, pero en... Cuando hablo de José, ¿cuál sería el sujeto? Sería he. He, muy bien. Y por lo tanto, verbo to be, ¿cuál sería? Is. Is, muy bien. Excelente. Perfecto. José and I, ¿cuál sería entonces acá en este? We, profe. Muy bien, acá sería we porque José y yo vendría siendo we, ¿cierto? Nosotros, porque ya me estoy incluyendo, José y yo. Entonces acá el verbo to be vendría siendo are, acuérdese. Yo al inicio les dejé ya esta misma tablita, pero ya completica con los verbos to be para que ustedes la puedan anotar. We are. Es, por ejemplo, acá tenemos esta oración. José and I. Muchos, si uno les dice complete con el verbo to be adecuado, entonces muchos dicen, ah, bueno, termina con el I y pues el I es I am. Y me dicen I am. Pero resulta que no, ¿cierto? Porque es que el verbo to be acá no está clasificado o identificado solamente por el I, sino por todo este, José y yo. Y la correcta, por lo tanto, debería ser are. José and I are. José y yo somos buenos amigos. Es por esa razón que yo les decía, cosas importantes para tener un buen desarrollo en el inglés es entender o identificar siempre en la oración de quién me están hablando.
¿Listo? Porque de acuerdo a eso, créanme que cambian muchas cosas, no solo en el caso del verbo to be, que cambia pues acá el verbo to be, sino más adelante pues van a darse cuenta que cambia el verbo, el auxiliar y una que otra cosita. ¿Hasta ahí tienen preguntas? Creo que solo estaban chicas, pero hasta ahí tienen preguntas, ¿no, chicos? Listo. Cualquier duda que les surja, tranquilas, aprovechan y me preguntan. Vamos a hacer ese ejercicio, pero vamos a hacer, yo les voy a hacer este primero azulito y yo ahorita ustedes hacen el verde. Voy a decir esta misma oración en inglés en los 3 tipos de oración, afirmativo, negativo e interrogativo. ¿Listo? Entonces tenemos, por ejemplo, they, ellos, sería son, vendría siendo el verbo to be, are, y mis amigos, my friends. They are my friends. Si quisiera esta misma oración negativa, de acuerdo a la estructura, vendría siendo they are not my friends. Y si la quisiera en afirmativo, que es en pregunta, are they my friends? Sorry. My friends. Y signo de interrogación. Acuérdense que la pregunta siempre debe tener el signo de interrogación. Que lo voy a cambiar a negro y acá también. ¿Qué les voy a compartir acá? Acá les quiero compartir la estructura de afirmativa, negativa e interrogativa, que son estas que ya las habíamos visto ahorita. Entonces acá dejamos la estructura de la afirmativa, ¿cierto? La estructura de la negativa y la estructura de la interrogativa, que acá la tenía también. Si se dan cuenta, ahí está. Afirmativa, negativa, y pues esa es la de la pregunta. Entonces, así como yo hice con esta oración de ellos son mis amigos, colocarla en afirmativo, negativo, interrogativo, la idea es que ustedes se tomen 2 minuticos para que esta misma oración me la hagan en afirmativo, en negativo y en interrogativo. ¿Listo? Voy a ampliársela. Ay, ahora esto se ve por acá. Hold on one second. Voy a quitarlo porque para que la puedan ver mejor. 2 minuticos y la revisamos. Si tienen acceso al chat, entonces la pueden enviar por el chat, y si no, ya la socializamos, no se preocupen. Listo. ¿Cómo nos quedaría en afirmativa esta misma? Sara y yo somos profesoras. ¿Cómo nos quedaría? Sara and I are teachers. Very good. And I are teachers. Excelente. Sara and I are teachers. Muy bien. Si fuera negativa. Sara and I Aren't teachers. Aren't, ok, lo hiciste abreviada. Muy bien. Aren't teachers. Excelente. ¿Y pregunta? Sí. Se me olvidó, perdón. Ahí sería primero, mira, el verbo to be, que sería are, ¿cierto?
Luego sería el sujeto, que sería Sara, and I, are Sara and I. Y pues el complemento que vendría siendo teachers. Solamente que le agregamos al final el signo de interrogación. Are Sara and I teachers? También podríamos reemplazarlo. Digamos que decir acá en vez de Sara and I, colocar we. ¿Sí? Pero eso es porque ya tendremos, como digamos, si ya estamos en una conversación y venimos hablando de Sara, pues ya obviamente hay un contexto previo. Pero si no, sí es importante mencionarla. Pero miren, mis chicos, que en este caso, con estas estructuras que ustedes tienen y ya con lo que vimos hasta el momento, ustedes pueden identificar la forma correcta de crear esas oraciones como tal. ¿Listo? ¿Dudas ahí hasta el momento? Any question? Listo, espero que no. Voy a explicarles un poco sobre el presente simple. Déjenme ver un momento, sí. Un poco sobre el presente simple, el cual les va a ayudar. Recuerden que para esta primera semanita tenemos 2 evidencias, que es el cuestionario y un video presentación. Entonces, más que todo para la video presentación van a necesitar este presente simple. Vimos el verbo to be, que sirve para hacer o estar. Ese nos sirve para describir cuando estamos en algún lugar o describir una persona, describir ocupaciones, sentimientos y demás, ¿cierto? En el presente simple resulta que ya utilizamos verbos. El resto de verbos no solamente ser y estar, que sería el verbo to be, sino que ya utilizamos, por ejemplo, el verbo correr, trotar, trabajar, dormir, etcétera. Y existen las mismas estructuras que sería afirmativa, negativa, interrogativa. En todos los ámbitos, en todos los tiempos gramaticales, ustedes van a encontrar siempre afirmativa, negativa, interrogativa. Vamos primero con la afirmativa. Tenemos acá el sujeto más el verbo, que a veces tiene una S. Si se dan cuenta, ahí tiene una S y tiene un asterisco, más el complemento. Cuando yo hablo de complemento, ¿a qué me refiero? El complemento puede ser, digamos, si yo digo, ella está en el parque, pues ese en el parque es el complemento. Como si yo digo acá hamburguesa, pues esa hamburguesa es el complemento. Entonces, esa es información extra. No se preocupen ni se asusten. En este caso, they eat hamburger. Ellos comen hamburguesa. Miren que es una oración normal, sujeto, verbo, complemento. ¿Cuándo vamos a tener S de acuerdo a esta información del asterisco con la S? Cuando el sujeto cuando esa oración es realizada por alguno de estos 3 sujetos. He, she o it. En este caso, el verbo debe estar conjugado con la S. ¿Listo? Solamente en esos casos, pero solo en oraciones afirmativas, no en negativas ni preguntas, solo en afirmativas. Tenemos acá algo que es estas reglas, bueno, voy a ampliarlo. Tenemos estas reglas que es para colocar los verbos con S o conjugarlos, ¿listo? No los vamos a dejar, digamos que no todos son tan sencillos como, colocámosle la S y ya, no. Hay que conjugarlos de acuerdo a cómo terminen, pero es sencillo, no se preocupen. La primera regla nos dice, with most of the verbs, we add S. Con la mayoría de los verbos agregamos S. Por ejemplo, live, lives, sit, sits, stay, stays. Ending in consonant plus Y. So, in that case, we change Y to I and we add ES. Cuando terminan en consonante más Y, cambiamos la Y a la I latina y agregamos ES. Por ejemplo, try, tries, carry, carries. Miren que, bueno, yo al inicio les estaba explicando que el abecedario se divide en 2 grupos, ¿cierto? Las vocales, A, E, I, O, U, y lo demás que son consonantes. Cuando termina con una consonante y la Y, como por ejemplo try, que termina con la R y la Y, reemplazamos esa Y por I latina y agregamos ES. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Try, tries. Cuando los verbos terminan en S, Z, CH o X, agregamos ES. Por ejemplo, Miss, Mrs.,
Bus, buses, catch, catches, fix, fixes. ¿Ok? En ese orden de ideas, cuando terminan con esas letricas, pues agregamos ES. Y tenemos unas excepciones que es el verbo go, ir y hacer, do, que se les agrega ES. Go, goes y do, does. Ah, bueno, y uno que no está acá, que vendría siendo, let me add you a little bit, el verbo tener, ¿cierto? Que vendría siendo have, y si es tercera persona, pues cambia a ser has. ¿Listo? Ese prácticamente vendría siendo así al final como una excepción. El verbo tener have para el resto de sujetos y para he, she vendría siendo has, que es el tener. Acuérdense que estas conjugaciones solamente para tercera persona, he, she o it. Entonces tenemos acá estos verbos, el verbo live, que es vivir, el verbo eat, que es comer, el verbo work, trabajar, travel, viajar, study, estudiar y play, jugar, o también sirve para tocar algún instrumento musical. Y la idea es que ustedes me van a conjugar estos verbos en en las oraciones. ¿Listo? Tengan cuidado que tienen que conjugar los verbos, acuérdense, si la acción la realiza él, ella o esto. ¿Ok? Voy a ampliarles por acá y les dejo un minutico para que ustedes puedan analizar y ya lo socializamos. A ver cómo nos quedaría. Listo, perfecto. Entonces, tenemos en la primera, I. ¿Cuál creen que sería el verbo correcto para esta oración? Live, eat, work, travel, study, or play. O I work, okay, very good. I work in a hospital. Very good, que sería yo trabajo en un hospital. Para la segunda, ¿cómo sería my mother? life. Live, no, porque mira que el complemento es como mucho alrededor del mundo. Como que sería mi mamá vive mucho alrededor del mundo, no. No me quedaría My como mother travel. muy bien. My mother travel. Ah, bueno, pero miren que acá estoy hablando de my mother. Entonces estaría hablando de ella, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí con el verbo? ¿Qué le debo hacer? Aumentarle una S. Muy bien. En este caso es el verbo queda normalito con la S. My mother travels a lot around the world. Muy bien, perfecto. En el siguiente ejemplo, Martina Matías, ¿cuál sería? Study. Muy bien, study. Study in my school. Estudia en mi colegio. Muy bien. My cat
Voy a hacer acá, tachando las que ya usamos. My cat, ¿con cuál sería? Bueno, Monelo. Con Eat, ajá. Eat. Eat, muy bien. Ah, bueno, ¿con qué me dijiste? Perdóname. con EAT o no sé cómo se pronuncia, profe. Con S. Ah, ok, eat. Pero miren que le debemos agregar S porque cuando hablo de mi gato, estoy haciendo referencia al it. Acuérdense que el it es para referirme a un animal o un objeto, ¿cierto? Ya sea un carro, una silla, un computador. ¿Listo? En este caso estoy hablando de un animal, por lo tanto hablo de it y por lo tanto le agrego la S. My cat eats Monelo. Mi gato come Monelo. Listo. She. Tarara, soccer very well. ¿Cuál sería el verbo acá? Play. Play. Ya play y hay que ponerle ese. Muy bien. Tendríamos que ponerle ese, excelente, porque está dentro del grupo de los asteriscos. Excelente. Y we, pues ahí ya nos queda solamente we, que sería con live. We live in Cartagena. Nosotros vivimos, muy bien, en Cartagena. ¿A esta será que le coloco ese o no? No. No, ¿cierto? Muy bien, excelente. A esta no le colocamos ese porque es un we. Y solamente la S va para he, she, it. Perfecto, mis chicos. Muy bien, excelente. Entonces ahí poco a poco nos hemos dado cuenta como la importancia de identificar el sujeto, porque de acuerdo a eso, así como era con el verbo to be, nos decía el verbo to be que debíamos usar, acá nos dice si debemos o no que agregarle la S. Eso es respecto a afirmativas. Resulta que si ya son negativas o preguntas, vamos a utilizar auxiliares. Los auxiliares, estoy segura que en algún momento lo debieron haber escuchado, son palabritas que en inglés me dicen en qué tiempo estamos hablando. Si estamos en presente, en pasado, en futuro, etc. En el caso del presente simple, hay dos auxiliares que viene siendo do. ¿Quiénes van a usar do? I, you, we. Bueno, you, acuérdense que hay dos you, uno para usted, uno para ustedes, pero lo que aplica para el uno aplica para el otro. Y tenemos they, ¿ok? Das, que es he, she, it. Entonces, estos tres siempre van a ser especiales. Son los mismos tres que tenían ese en la afirmativa. En este caso, son los mismos tres que van a utilizar das. Y acuérdense que el auxiliar se van a usar solamente en preguntas y respuestas. Acá tenemos esta pregunta. ¿Cuál será el auxiliar que le debo colocar a este si el sujeto es you? ¿Do o das? Do. Do, ajá, muy bien, do. Do you play soccer? ¿Cierto? Esa sería la pregunta. ¿Juega soccer? Tengan cuidado que los auxiliares no se traducen. En este caso, no es, cuando es auxiliar, perdón, no tiene traducción. Acá es una negativa. Juan, bla, 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 not like pizza. ¿Cuál sería el auxiliar acá? ¿Do o das? Das, muy bien, das. Juan does not like pizza. A Juan no le gusta la pizza. Excelente. Entonces, ahí es importante tener grabado quiénes utilizan el das y quiénes utilizan el do. Con que sepamos el das que siempre van a ser he, she, it, pues ya sabemos que todo lo demás va a ser con do. ¿Cómo es la estructura de las negativas? Tenemos el sujeto, así como lo vimos con el verbo to be, pues también lo tenemos acá con el presente simple. Sujeto, luego el auxiliar, que sería do o das, de acuerdo a cuál sea ese sujeto. Luego el not. Y algo importante es que acá el verbo ya queda normal para todos. Acá, si ya no le vamos a poner ese, sea quien sea el sujeto, no lleva ese, ¿listo? Y pues el complemento. They do not eat hamburger. Ellos no comen hamburguesa. Yo puedo usarlo separado, do not, o puedo abreviarlo como don't. Y pues está válido. Estas de acá puedo agregar don't y significa lo mismo. She does not eat hamburger, o lo puedo abreviar como doesn't.
Lo mismo, she doesn't eat hamburger. Miren que acá eat queda normal. ¿Listo? Entonces, en ese caso, sea quien sea, no le vamos a poner la S. Acuérdense que eso era una regla para afirmativas. Acá les quiero mostrar un poquito el ejemplo de la función de un auxiliar. Miren que las tres oraciones son igualitas. Sujeto, auxiliar, el not, el verbo y el complemento. Solo que una es en presente, por lo tanto el auxiliar es do. Sería, yo no juego fútbol. Otra es en pasado y el auxiliar del pasado es did. Yo no jugué fútbol. Y la otra es el will, que es en futuro. Yo no jugaré fútbol. Entonces, des en cuenta que en inglés no se conjuga tanto el verbo, sino es de acuerdo al auxiliar. Entonces, se me hace a mí que es mucho más fácil porque no tenemos que aprendernos cómo se conjuga el verbo. No tengo que decir, bueno, apréndase cómo conjugar el verbo jugar en pasado. Jugué, jugamos, jugó, jugaron, depende que si es yo, tú, ella. Y, o en futuro, yo jugaré, ustedes jugarán, nosotros jugaremos. No, simplemente es tener que en presente el do, en pasado el did y en futuro el will. ¿Listo? Es como un ejemplo que me gusta mostrarles para que entiendan la función del auxiliar. Pero en ningún momento se tradujo. Simplemente lo que hizo fue traducirme la oración al presente, pasado o futuro. ¿Listo? Y cuando es pregunta, pues vamos a iniciar con el auxiliar, luego viene el sujeto, verbo normal, complemento y lo mismo, signo de interrogación al final. Do you play tennis? Yes, I do. Miren que acá ya no voy a usar el yes, I am. No estoy usando el verbo to be. ¿Listo? Entonces, acuérdense que el verbo to be era un tiempo gramatical y es diferente al presente simple. ¿Listo? Ya el presente simple usa otros verbos como jugar, trotar, correr, etc. Yo puedo decir yes, I do y ya, confirmarlo con el auxiliar o no, I do not. O confirmar la negación con el auxiliar negativo. O puedo decir yes, I play tennis. Pero pues suena como redundante. Lo más usado es como con el yes, I do. Tengan cuidado que de pronto no digan yes, I do play tennis. No, como que mezclan las dos opciones y no. ¿Listo? La más válida es con el yes, I do or no, I do not. Y existe el otro tipo de pregunta que es cuando incluye una WH, que es el cómo, cuándo, por qué, quién, todos estos WH que yo ahorita los vamos a ver. Pero si se dan cuenta, la estructura es exactamente igual a la de arriba, solo que al inicio le agrego el WH. En este caso, where do you play tennis? ¿Dónde juegas tenis? Acá con este tipo de preguntas, pues no puedo responder sí o no. Tengo que decir el dónde. Si me preguntan el cuándo, pues tengo que decir la fecha. Si me preguntan el cómo, tengo que decir la forma, la manera, ¿cierto? Entonces acá la respuesta ya sería una oración que me diga I play tennis in the club. Lo que me están preguntando. ¿Listo? Acá, gran diferencia entre el verbo to be, pues el verbo to be es ser y estar. Por ejemplo, yo no estoy en clase, I am not in class. Solo utilizo el verbo to be. Miren que no utilizo ningún otro verbo. Mientras que el presente simple ya utiliza otros verbos. Yo no trabajo en clase, I do not work in class. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan presente. Estos son los WH, se los dejo acá como en el cuadrito para que ustedes lo tengan presente de cuáles son esos WH y los puedan de pronto practicar. Y una diferencia importante, el what es ese qué, ¿cierto? O cuál, pero ¿qué diferencia hay entre el what y el which? Porque también pueden funcionar como cuál. Si me dicen, what is your favorite fruit? Es como, ¿cuál es tu fruta favorita? Pero te puedo decir cuál es tu fruta favorita a nivel general y yo te contestaría mi fruta favorita es el mango y ya, ¿cierto? A nivel general. Pero hagan de cuenta que estamos en el supermercado y solo hay 3 frutas. Hay una manzana, una naranja y no sé, una piña. Entonces ahí ya te estoy preguntando no what, sino which. Porque te estoy diciendo cuál es tu fruta favorita, pero de esas 3 opciones que tenemos acá.
no a nivel general, ¿cierto? Entonces, si me ponen a elegir entre, ¿qué fue lo que dije? Manzana, ya se me olvidó, creo que era Mango y piña. Ah, Mango y piña. bueno, entonces perfecto. Entre mango, piña y manzana, pues iría a elegir, por ejemplo, el mango, ¿cierto? Pero entonces tengan cuidado la diferencia de estos dos. El what a nivel general, cuál es tu fruta favorita, cuál es tu actor favorito, cosas así. Mientras que el which, el cual, pero de estas opciones que tenemos acá. ¿Listo? Es como digamos una gran diferencia que es súper, súper sencilla. Importante tener cuidado. Do, auxiliar del presente simple. Y resulta que también es el verbo hacer. Por eso yo les decía, no tiene traducción cuando es auxiliar. Pero vamos a poder encontrar dos palabras de las mismas en una misma oración. Porque resulta que esa misma palabra tiene dos funciones. Entonces yo puedo decir, they do the homework. Ellos hacen la tarea. O yo puedo encontrar esa misma negativa. They do not do the homework. ¿Qué sucede? Que el primer do o el azulito está haciendo la función de auxiliar, que no se traduce. Ellos no. Y el segundo do, que está en rojo, hace la función del verbo, que es hacer. Ellos no hacen la tarea. ¿Listo? Entonces puede llegar a suceder esto, que nos encontremos dos do, pero uno es auxiliar, no tiene traducción, simplemente cuenta, hace la función de auxiliar, mientras que el otro do es de verbo hacer. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, basado en eso, mis chicos, la primera evidencia que van a tener que desarrollar es el cuestionario. Ya está habilitado, de hecho está habilitado desde el 21, ya lo pueden realizar, dura aproximadamente 45 minutos, consta de 15 preguntas. Yo les dejé, como este es el primer cuestionario, les dejé 1 hora, ¿listo? Para que lo puedan realizar. Tómense el tiempo necesario, algunas personas lo harán mucho más rápido, otras tomarán su tiempo. No hay problema, lo importante es que ustedes puedan desarrollarlo. Ese se califica automáticamente, es decir, como que les va a dar la respuesta, no la respuesta, sino les va a dar como la calificación. Recuerden que se aprueban con nota mayor a 70. Entonces, si por ejemplo usted sacó 80, tranquilo que ya queda aprobado. En caso que lo pierdan, van a poder repetirlo una vez más, pero tengan cuidado, ¿listo? Porque no va a poder hacerlo tantas veces, solamente tienen 2 posibilidades para realizarlo. Este es un ejemplo. Dice, Mr. Morelos writes or wrote emails in the evenings. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta de acuerdo a lo que vimos el día de hoy? Right? Bueno, acá ¿cuál sería? A, B, C o D. ¿Ah? A podría ser, pero no es B. la A. La B, ¿por qué dices que sería la B? Porque sería writing y ha aumentado la S por lo que nos acaba de explicar. Muy bien, ajá, sería write, que es el verbo escribir, ¿cierto? Y se le aumenta la S porque estamos hablando del señor Morelos. Hagan de cuenta, bueno, de pronto no nos identificamos con ese apellido, pero hagan de cuenta el señor Montoya o el señor Muñoz, ¿cierto? Estamos hablando de el Mr. Morelos. Entonces ya sabemos que con él debemos agregarle la S a los verbos, ¿listo? En ese caso ustedes dirán, bueno, pero estas tres terminan con S. Sí, pero tienen que entonces tener cuidado cuál es el verbo escribir, ¿cierto? Write, ese writes no existe y el wrote es como en pasado. Entonces no es algo que estemos viendo en este momento. Ahí la correcta sería la B, writes. Acá, it, bla, bla, a beautiful day today, am, are, be o is. ¿Cuál sería el verbo to be para it? ¿La D? La D, muy bien. It is a beautiful day today. Estos son ejemplos que saqué del cuestionario, ¿listo? Recuerden, ay, bueno, no sé si se me cerró. Pero miramos acá. Que entonces, bueno, sí se me cerró, pero
Intentemos ingresar rápidamente. Recuerden que se lo van a encontrar, no se vayan a confundir con los otros. 5. Entonces vamos a seguir la ruta en ese orden de ideas de módulo 3. Listo. Bueno, ahí el material de formación, lo que les estaba mostrando, y guía de aprendizaje inglés 1. Y aquí es donde vamos a encontrar en la primera, pues, el cuestionario. Cuestionario de la guía de aprendizaje 1, AA1, EVO 01. Este sería el primer cuestionario. Ya está, digamos que activo. Les dejé permitido 3 intentos. De esos 3 intentos les va a quedar grabada la calificación más alta. Tienen un tiempo límite de 1 hora. Y para probar que tengan de 70 a 100. ¿Listo? Acá varias personas ya lo realizaron, entonces tengan cuidado que no les vaya a quedar faltando personitas de pronto por realizarlo. Como les decía yo al inicio, la idea es que en la siguiente clase ya yo les pueda mostrar al final de la clase qué tanto han venido avanzando. Si digamos, listo, Astrid, ya completaste el cuestionario y el video, pero no olvides que te falta tal cosa, ¿listo? Y acá mismo vamos a encontrar el espacio para subir el video. ¿De qué se trata el video? Acá les voy a dejar pues estas presentación. Recuerden que mañana yo les cargo esta presentación ya con los apuntes que hayamos tomado hoy y con el video de la grabación. Prácticamente acá nos quedan estas diapositivas adicionales que nos explica los posesivos. Los posesivos vendrían siendo estos que están en color naranja. El my, el your, el his, her, its, our, your, their. ¿Listo? Que es mi camiseta, tu cuaderno, su almohada, su perro. Esos son los posesivos. ¿Listo? Siempre van a estar acompañados de un algo, porque yo no puedo decir, mi es bonito. Tengo que decir mi qué, mi gato, mi perro, ¿cierto? Mi cuaderno, mi algo. Entonces, su profesora es inteligente, ¿cierto? Nuestra casa es bonita. Entonces, esos son los posesivos, vendrían siendo esos, y siempre deben estar acompañados de algo. Acá vamos a encontrar un link con un video que pueden copiar y pegar para ampliar sobre esto. Y prácticamente eso los vamos a usar ¿para qué? Para la siguiente evidencia, que es video presentación. Dice, de acuerdo con la temática estudiada en el primer nivel, escoja un miembro de su familia o un amigo para presentarlo por medio de un corto video en inglés, activando su cámara web con el fin de identificar de forma oral las características personales sobre la edad, la nacionalidad, lugar de residencia, hobbies o alguna información relevante sobre las actividades cotidianas que realiza. Ustedes ya saben que si quieren pueden utilizar medios de ayuda como como diapositivas, ¿cierto? De pronto con imágenes. Si de pronto son de esas personas que, bueno, yo quiero presentar a mi mamá, pero a mi mamá le da pena aparecer en la cámara. Entonces, lo hago con fotos de mi mamá y hago una presentación y voy reproduciendo la presentación mientras mi video se ve acá al lado, ¿cierto? Algunas personas hacen eso. Otros dicen, no, si yo me atrevo a salir en el video de una vez, pues mi mamá no tiene que hablar, soy yo la que tengo que presentar a mi mamá. ¿Yo qué les recomiendo? Que primero creen las oraciones. Yo les dejo como estas mini oraciones acá, que son sobre mi hija. Por ejemplo, she is Luciana, esa es una opción. O yo puedo decir, her name is Luciana. She is 4 years old. Acuérdense que no vamos a usar el tener. Ella tiene 4 años, no, sino con el verbo to be. She is from Spain. Her favorite food is pizza. Her favorite fruit. Puedo mencionar sobre su fruta favorita, su comida favorita. Si ya estamos hablando de alguien mayor, pues podemos decir su ocupación, en dónde trabaja. Mejor dicho, con el verbo to be y el presente simple que vimos hoy, pueden crear mucha información. Entonces, mi recomendación es que primero creen sus oraciones. Pueden usar oraciones negativas, no sé, decir a ella no le gusta la piña, no sé, ¿cierto? Cosas de ese tipo de oraciones que ustedes pueden presentarla. Y posteriormente, pues ahí sí, graban el video. ¿Listo? Acá nos mencionan sobre diapositivas, entonces recuerden, pueden tener entre 3 y 5 diapositivas, no necesitamos muchas. La primera sería con
la portada, que son sus datos básicos, el nombre del instructor, del curso y demás. Las siguientes dos, pues sería con información o fotos, ya sea de su familiar. Y recuerden que es importante que ustedes no me envíen en evidencias información en español, solo en inglés. Y obviamente lo que les decía en un inicio, a mí me interesa es que lo realicen ustedes mismos, no me interesa si hablan despacio, si no pronuncian muy bien, pero la idea es que ustedes se atrevan. Igual esos videos solamente los voy a ver yo porque no están activos para que se compartan con los demás chicos, sino solamente yo tengo acceso a esos videos. No tiene que ser tan largo, 1 minuto, 2 minuticos, ya 5, de acuerdo. Si usted, digamos, dice, no, yo tengo buen nivel de inglés, puedo hablar más minuticos, listo, perfecto, listo. Pero tranquilo, sé que todos tienen diferentes niveles, entonces no hay ningún problema. Listo, mis chicos, eso sería todo. No sé si tengan dudas. Esa presentación la encuentran mañana, se las dejo en las sesiones en línea del módulo 3. Listo, recuerden que acá yo ya les creé como la parte de enlaces de inglés y grabaciones de sesión de inglés. Acá se las comparto junto con la grabación. Listo, dudas o preguntas. No questions. Listo, perfecto. Les agradezco entonces la asistencia el día de hoy. Ana María, Sandra, Dana. Y bueno, hay alguien que me sale sin nombre, pero no importa. Les agradezco, mis chicos. Ya la profe Ana sí efectivamente me confirmó que hoy preciso, creo que se le cruzaron los cables y sí había generado la clase, pero solo por hoy. Así que mantendremos el horario, ¿listo? Recuerden todos los miércoles, entonces de aquí hasta velitas de diciembre nos estaremos viendo a las 3 de la tarde, ¿ok? Thank you so much. Have a beautiful evening and bye-bye. Bye bye. Bye-bye, take care.